Hola, somos estudiantes del primer ciclo de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemáticas y la Física, y el día de hoy analizaremos la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. La Ley Orgánica de Educación Intercultural está conformada por 8 títulos, quienes a su vez están integrados por capítulos y artículos. Título 1. De los principios generales. Artículo 1. Ámbito. Determina los principios y fines que orientan la educación ecuatoriana, a la interculturalidad y a la plurinacionalidad. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales: universalidad, educación para el cambio, libertad, atención prioritaria, educación en valores, igualdad de género, corresponsabilidad, motivación, evaluación, equidad e inclusión. Calidad y calidez, integralidad, laicismo, identidades culturales, plurilingüismo, unicidad y apertura, obligatoriedad, gratuidad, convivencia armónica, pertinencia. Son fines de la educación: desarrollo integral, autónomo, sostenible e independiente de las personas, desarrollo pleno de los estudiantes, lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Cuidado y preservación de las identidades, fomento del conocimiento, respeto, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural, desarrollo de la identidad nacional, promoción de igualdades entre hombres y mujeres para el cambio de concepciones culturales discriminatorias. Título 2. De los derechos y obligaciones. Este consta de 7 capítulos. Capítulo 1. Del derecho a la educación. Artículo 4. Derecho a la educación. La educación es un derecho humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Capítulo 2. De las obligaciones del Estado respecto del derecho a la educación. Artículo 5. La educación como obligación de Estado. El Estado tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida. Artículo 6. Obligaciones. La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa y de los principios y fines establecidos en esta ley. Capítulo 3. De los derechos y obligaciones de los estudiantes. Artículo 7. Derechos. Tienen los siguientes derechos, como por ejemplo, recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades. Artículo 8. Obligaciones. Tienen las siguientes obligaciones, como procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. Artículo 9. De la participación y representación estudiantil. En los programas de cada uno de los niveles de educación se integrarán contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y los estudiantes. Capítulo 4. De los derechos y obligaciones de las y los docentes. Artículo 10. Derechos. Tienen los siguientes derechos, como por ejemplo, acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud integral. Artículo 11. Obligaciones. Tienen las siguientes obligaciones, como ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. Capítulo 5. De los derechos y obligaciones de las madres, padres o representantes legales. Artículo 12. Derechos. Los representantes legales tienen derecho a que se garantice a estos el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia educativa. Artículo 13. Obligaciones. Tienen las obligaciones como respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las instituciones educativas. Artículo 14. De la exigibilidad, la restitución y la protección. Ejercicio de su corresponsabilidad.
El Estado, en todos sus niveles, adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y justicialidad del derecho a la educación de niños y niñas y docentes. Artículo 6. De los derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Artículo 15. Comunidad educativa. Esto promoverá la integración de los actores culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común. Artículo 16. Derechos y obligaciones de la comunidad educativa. Los derechos y obligaciones propios y concurrentes de la comunidad educativa son los que corresponden a sus actores en forma individual y colectiva. Capítulo 7. De los derechos y obligaciones de la comunidad. Artículo 17. Derechos. Gozan de los siguientes derechos, como por ejemplo, fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la comunidad organizada y los centros educativos de su respectiva comunidad. Artículo 18. Obligaciones. Tienen las siguientes obligaciones como propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los conflictos en la comunidad educativa. Título 3 del Sistema Nacional de Educación. Capítulo 1. Los objetivos del Sistema Nacional de Educación. Artículo 19. Objetivos. Debe cumplir con los objetivos de la Constitución de la República y fines establecidos en la LOI. Artículo 20. Asignación y distribución de recursos. Combina y articula principios constitucionales de equidad poblacional y territorial. Capítulo 2 de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 21. Autoridad Educativa Nacional. La ejercerá el ministro o ministra del ramo. Artículo 22. Competencia de la Autoridad Educativa Nacional. Formulará las políticas, estándares de calidad y gestión educativas. Capítulo 3. Consejo Nacional de Educación. Artículo 23. Consejo Nacional de Educación. Es el organismo de orientación y consulta de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 24. Función del Consejo Nacional de Educación. Es participar en la elaboración y aprobación del Plan Nacional de Educación. Capítulo 4. De los niveles. Gestión de la Autoridad Educativa Nacional. Artículo 25. Autoridad Educativa Nacional. Le corresponde garantizar y asegurar los derechos y conduce a una vigencia plena. Está conformado por 4 niveles de gestión. Capítulo 5 de la estructura del Sistema Nacional de Educación. Está conformado por 3 niveles. Artículo 41. Coordinación interinstitucional. Es el desarrollo y protección integral de los niños y niñas hasta los 5 años de edad. La educación inicial. Artículo 42. Nivel de educación general. Se desarrolla las capacidades y competencias de los niños, niñas y adolescentes desde los 5 años de edad en adelante. Artículo 43. Nivel de educación. 3 años de educación obligatoria a continuación de la educación general básica. Capítulo 6. De las necesidades educativas especiales. Tendrán derecho a la educación especial correspondiente a sus capacidades. Esto sería de acuerdo a los 7 artículos que presente. Artículo 7. Tipos de instituciones educativas. Las instituciones públicas. Estas brindan educación gratuita para cualquier tipo de persona. Las instituciones fiscomisionales. Estas pueden estar financiadas parcial o totalmente por el Estado. Las instituciones particulares. Estas brindan educación en todas las modalidades posibles. Tienen sus derechos, lo cual son cobrar pensiones en las matrículas, organizarse de acuerdo a sus estatus, ser atendidos por la autoridad educativa y ser evaluados de manera integral. También deben elegir sus directivos y autoridades de acuerdo a sus reglamentos internos. Tienen sus deberes y obligaciones, lo cual son proteger a los estudiantes de cualquier abuso, ya sea físico, psicológico o sexual. Deben capacitar a la comunidad educativa sobre las normas y sanciones establecidas por ellas mismas. Debe tener una buena infraestructura, un equipo mobiliario y material didáctico actualizado, cumplir con sus obligaciones patronales, proporcionar becas, entre otros. También estas instituciones deben dar refuerzo de enseñanza, ya que así mejorarán el nivel de aprendizaje de todos sus estudiantes. Capítulo 8. De las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional Educativo. Los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes
que, de conformidad con la Constitución de la República, la ley y sus reglamentos, se harán conocer mediante oficio o petición a la autoridad competente. Esto se puede dar dentro de una institución educativa, donde la potestad de sancionar la tiene la autoridad de la misma, o se puede dar con un proceso más grande, donde la potestad la tienen las juntas distritales de resolución de conflictos, ya que es el medio por el cual se debe tratar cualquier clase de problemas que se presente dentro de un centro educativo, y su función principal es resolver problemas y sancionar. Título 9 del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene la finalidad de promover la calidad de educación, el cual se encuentra conformado por la gestión educativa de las autoridades educativas, el desempeño de rendimiento a los estudiantes, los directivos y docentes. Se encarga de diseñar y aplicar pruebas y otros instrumentos de evaluación para determinar la calidad del desempeño de estudiantes, docentes y directivos del sistema escolar, compuesta principalmente por 3 miembros: un delegado del presidente de la República, quien la preside, un delegado de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, y un delegado de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Título 4. La educación intercultural bilingüe. Capítulo 1. El sistema de educación intercultural bilingüe es el conjunto articulado de todas las políticas y normas de una comunidad educativa que tengan relación directa al proceso de aprendizaje en idiomas ancestrales, que posibilita el ejercicio de los derechos colectivos de las comunas, pueblos y nacionalidades, con el objetivo de desarrollar y promover las políticas públicas en educación intercultural bilingüe. Capítulo 2. Fundamentos, objetivos y fines del sistema de educación intercultural bilingüe. Fundamentos: respeto y cuidado a la Pachamama, respeto a los derechos individuales y colectivos, reconocimiento de la interculturalidad y garantizar a la educación como eje fundamental en el desarrollo socioeconómico, cultural y lingüístico. Los fines: fortalecer la plurinacionalidad e interculturalidad, fortalecer la identidad en lengua y la cultura de los pueblos indígenas, fortalecer los sistemas de vida en las comunas y pueblos indígenas, impulsar una educación de calidad integral, fortalecer los valores propios de las comunas, pueblos y nacionalidades. Los objetivos: desarrollar la educación intercultural bilingüe de calidad, garantizar modelos de educación para los diversos pueblos y nacionalidades, potenciar el uso de idiomas ancestrales. Capítulo 3. Obligaciones del Estado y la Autoridad Educativa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Obligaciones: garantizar el funcionamiento del sistema de educación intercultural, garantizar el cumplimiento de los principios y fines señalados en la Constitución, garantizar el desarrollo del sistema de educación intercultural, procurar la creación de instituciones educativas interculturales, promover la formación de profesionales interculturales bilingües y plurilingües. A su vez, la estructura de este sistema es la Autoridad Educativa Nacional, el Consejo Plurinacional del Sistema Intercultural Bilingüe, Subsecretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y, por último, el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales del Ecuador. Título 5 de la carrera educativa. Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente, haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, constar en el registro de candidatos elegibles, participar y ganar en los concursos correspondientes de méritos y oposición. En caso de educación bilingüe, el docente debe acreditar el dominio de un idioma ancestral.
Se prohíbe el ingreso o reingreso por las siguientes causas: prohibición o inhabilidades para ejercer cargos públicos, tener sentencia condenatoria en materia penal, haber sido cesado en sus funciones dentro de la carrera educativa pública, haberse jubilado por edad y años de servicio. Para ingresar a la carrera educativa pública, se deberá contar con un título en Ciencias de la Educación o afines. Se podrá ejercer la titularidad en las siguientes funciones: docentes, docentes consejeros estudiantiles, docentes mentores, vicerrectores y subdirectores, inspectores y subinspectores, asesores educativos, auditores educativos, rectores y directores. La remuneración será justa y equitativa en base a sus funciones. La jornada ordinaria semanal será de 40 horas reloj. Título 6. Regulación, control, infracciones, sanciones y recursos administrativos. El control y la regulación será dada por el Sistema Nacional de Educación en el ámbito interno y externo. Las prohibiciones tenemos: incumplir con los calendarios dispuestos, prestar el servicio de educación sin contar con la autorización debida, el uso de las instalaciones para fines políticos, suspensión de clases, no cumplir con las obligaciones dispuestas, oponerse a las actividades de control y evaluación, expulsar a los alumnos sin causa justificada, incentivar la discriminación, racismo, xenofobia o cualquier otra forma de violencia, alterar, retener o desaparecer documentos oficiales de la institución, incentivar en el consumo de tabacos, bebidas alcohólicas o drogas, negar la matrícula a estudiantes o cobrar valores por servicios educativos. Las sanciones tenemos: suspensión temporal sin sueldo por el máximo de 70 días, la destitución definitiva por la paralización de clases o el incumplimiento con las medidas de protección a los estudiantes. Y si tiene muchas infracciones en un lapso corto de tiempo, se sancionará temporalmente por 30 días. Una multa equivalente al 10% de su remuneración por no cumplir con sus obligaciones. Régimen disciplinario de los estudiantes. Son faltas las siguientes: la deshonestidad académica, alterar la paz o cometer la violencia de hecho o palabra a cualquier miembro de la comunidad educativa. Destruir las instalaciones, no cumplir con las normas establecidas por la ley, interferir en el desenvolvimiento de las actividades académicas. Estas faltas serán clasificadas según su gravedad: leves, graves y muy graves. Lo que se accionará de la siguiente manera: amonestación de la autoridad, suspensión temporal de la asistencia y suspensión definitiva o expulsión de la institución. Título 7. Disposiciones generales. Este consta de 16 generalidades, entre las que se puede mencionar son: primera, de conformidad con el numeral 15 del artículo 326 de la Constitución y considerando que la educación es un derecho humano a la vez que un servicio público fundamental, se prohíbe a todos los miembros de la comunidad educativa promover o provocar deliberadamente la paralización del servicio educativo. Quinta, ninguna institución educativa podrá emitir o aplicar normas que contraríen o inobserven las disposiciones establecidas en la Constitución de la República y la ley. Sexta, los gobiernos autónomos municipales, en cuanto a la planificación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física y equipamiento de educación, se regirán a lo determinado en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Novena, como estímulo para la jubilización de las y los docentes, el Estado les pagará por una sola vez las compensaciones económicas establecidas en la Ley Orgánica del Servicio Público para el efecto. Décima, a las y los maestros que se encuentren prestando sus servicios bajo la modalidad de contrato por más de 4 años, se les otorgará el nombramiento respectivo de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, previo concurso de oposición y méritos. Disposiciones transitorias. Aquí manifiesta que se escogerán profesionales de acuerdo a su perfil profesional y serán asignados a cargos mayores según el requerimiento institucional, garantizando siempre sus derechos laborales. Asimismo,
se garantiza una remuneración justa, cuyo sueldo mensual de un maestro constará de una remuneración mensual básica, es decir, los $400, que es el sueldo básico en el 2020. También se tomará en cuenta lo que es la antigüedad, la carga familiar, la carga educativa, el 16º sueldo, la remuneración suplementaria, entre otras. Por ningún motivo, un docente puede recibir un salario menor al que ha recibido anteriormente. Además, se realizará una reorganización de la oferta educativa en jardines, escuelas y colegios públicos. También se contará con un plan nacional dado por la autoridad educativa, en este caso el ministro de Educación. De la misma manera, se realizarán evaluaciones de funcionamiento, funcionalidad y calidad a los establecimientos tanto públicos como privados para ver de qué manera se realiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. También se debe garantizar la cobertura en conectividad a todos los establecimientos de educación pública en el país. También se mejorará lo que es la infraestructura y equipamiento para satisfacer a la educación especial para niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad o dotación superior. Finalmente, se debe establecer convenios para garantizar la profesionalización de los estudiantes. Disposiciones derogatorias. Aquí tenemos lo que es la Ley Orgánica de Educación o Ley 127, la que busca una equidad en la educación. Seguidamente tenemos la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio, la cual busca la igualdad en la remuneración docente de acuerdo a los diferentes aspectos profesionales. Tenemos la Ley de Educación sobre Sexualidad y el Amor, luego la Ley de Educación para la Democracia, para que los estudiantes vivan desde edades tempranas en un ambiente democrático y puedan en un futuro trabajar con ética. Finalmente, una vez que se aprobó esta ley y todo acto, contrato celebrado en base a las leyes, reglamentos o decretos derogados no tendrán ninguna validez. En conclusión, la Ley Orgánica de Educación Intercultural es la ley que regula y controla los organismos educativos para gozar de una educación digna, de calidad, equitativa e inclusiva, ya que esta abarca las leyes que garantizan una buena educación para los ecuatorianos y a su vez nos da mención de las obligaciones que tenemos que respetar y cumplir en el ámbito educativo.